Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Les saluda Laura Barrera. Gracias por estar con nosotros en esta serie de programas dedicados a lo más destacado del 2021. Hoy, a un mes de su partida, recordamos a la escritora española que nos ha conmovido con sus historias de mujeres extraordinarias o sus relatos sobre el pasado de su país durante la dictadura de Francisco Franco, Almudena Grandes. En noviembre de 2017, previo a su participación en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, Guadalupe Alonso conversó con la autora. En esta primera parte de la conversación, Almudena Grandes habla de sus primeros pasos en la literatura, cómo nace su pasión por los libros y cuál es el significado de escribir. Escribir es mirar el mundo y lo que justifica la literatura es que todos, cuando miramos el mundo, vemos cosas distintas. Cada uno hace una lectura distinta de la realidad porque filtra su mirada por los materiales de su memoria, de su sensibilidad, de su ideología. Mi padre y mi abuelo eran poetas aficionados. No eran poetas importantes, pero eran poetas aficionados. Entonces, en mi infancia, en mi familia, lo que tenía prestigio era la poesía. Lo que hacían los mayores era la poesía. Entonces, mi padre, de vez en cuando, venía mi madre y nos tocaban la puerta y decían: niños, papá ha escrito un poema, que os lo quiere leer. Entonces nos íbamos todos al salón y mi padre leía un poema. La poesía me gustaba mucho porque siempre he leído mucha poesía, porque mi padre y mi abuelo me han leído mucha poesía. Pero era como lo prestigioso, como lo que hacían los mayores en casa, ¿no? A mí me daba como miedo escribir poemas. Y sin embargo, lo de la narrativa para mí fue algo natural. Lo de contar historias fue algo natural. Lo primero que yo escribí en mi vida era muy niña, ¿eh? Yo tendría 8 o 9 años. Y en aquella época en España solo había un partido de fútbol a la semana, que lo emitía la televisión pública. Y entonces mi padre iba a verlo a casa de mi abuelo. O sea, los dos poetas veían el fútbol y los niños teníamos que estar callados. Entonces nos daban una hoja de papel y unos lápices de colores. Pero yo nunca he sabido dibujar, así que una tía abuela mía un día me dijo: ¿por qué no escribes algo con lo que te gusta leer? Y empecé a escribir cuentos en el tiempo que duraba un partido de fútbol, los domingos en casa de mi abuelo. Y desde entonces siempre he querido escribir. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar es un espacio en el que figuras destacadas en diversos ámbitos ofrecen cursos y conferencias abiertas a todo público. Nació en 1993 por iniciativa de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez para rendir homenaje permanente al autor de Rayuela. Justamente de su relación con Cortázar habló Almudena Grandes en esta charla con Guadalupe Alonso. He tenido una relación literaria intimísima con Cortázar porque yo creo que Rayuela es el único libro de cabecera que he tenido en mi vida. O sea, la única vez que yo he tenido un libro de cabecera, esa sensación de tener un libro en la mesilla y leerlo y releerlo y abrirlo al azar y volver a leerlo y por aquí y por allí. Yo el capítulo 7 de Rayuela, el de toco tu boca con un dedo, toco tu boca, me lo sabía de memoria. La única vez que he tenido una relación tan así íntima con un libro, yo creo que ha sido con Rayuela. Pero fíjate que yo era muy joven, tenía 16, 17 años y me sabía ese libro de memoria y no lo he querido volver a leer porque tengo la sensación de que si lo leyera ahora igual no me gustaba y no me puedo permitir ese desarreglo sentimental tan furibundo, así que prefiero guardar memoria de aquella Rayuela que tenía en la mesilla. Y ahora disfrutemos la participación de Almudena Grandes en aquella memorable conferencia magistral titulada Mirar el Mundo en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar 2017, en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo tengo que empezar dando las gracias. En esta ciudad, en este país, yo tengo muchos motivos por los que dar las gracias. Y bueno, para mí es muy emocionante estar una vez más en Guadalajara, tener la oportunidad de dirigirme a mis lectores tapatíos en este lugar maravilloso que no conocía. Y afortunadamente Raúl Vargas, que es como mi hada madrina aquí en la FIL desde que llegué este año, me ha traído antes a ver el Paraninfo antes de hablar, porque si yo llego a entrar aquí sin haber visto antes esto, probablemente no habría escuchado ni a Sandra y me habría quedado muda y no podría hablar ahora. Quiero darle las gracias a la Universidad de Guadalajara por esta invitación, que es un honor para mí participar en la Cátedra Julio Cortázar, teniendo en cuenta su origen
tan emocionante que nos ha contado Dulce y todos los narradores maravillosos que me han precedido. Y bueno, y quiero darle las gracias a Sandra Lorenzano. Ustedes comprenderán el capital que significa tener una amiga como Sandra, que es capaz de hacer presentaciones como esta. Yo he titulado mi conferencia Mirar el Mundo porque creo que escribir es mirar el mundo y contar lo que cada uno de nosotros ve. Antes de avanzar en esto, voy a complacer a Sandra, que no puede hacer otra cosa, y voy a dedicarle un recuerdo desde aquí a mis bisabuelos, Manolo y Dolores. En mi familia todos se llamaban Manuel, como ustedes verán a lo largo de esta conferencia, que protagonizaron un episodio particularmente desafortunado de inmigración en los primeros años del siglo XX. Mi bisabuelo Manuel era asturiano, era un hombre muy guapo, muy alto, con un bigotón, con una pinta impresionante en los viejos daguerrotipos que habían en casa, que llegó a Madrid a triunfar y decidió explotar el único capital que tenía, que era su belleza física, y se ligó a una mujer mayor que él, muy fea. Mi bisabuela Dolores era muy fea, pero de una familia de asturianos que habían prosperado y que tenían una serie de cafés y de restaurantes en Madrid. Con tan mala fortuna que resulta que mi bisabuela tenía un hermano que jugaba, y unos meses antes de la boda el supuesto botín de mi bisabuelo se vio mermado porque su futuro cuñado se jugó los cafés en una mesa, en un tapete verde, ¿no? Ahí mi bisabuelo mantuvo su palabra, se casó con mi bisabuela y decidió emigrar a México porque él tenía un hermano que le escribía a España cartas fabulosas diciendo que tenía un caballo blanco que lavaba con colonia y que andaba con un revólver de plata con cachas de nácar, y eso a mi bisabuelo le parecía como el séptimo cielo, ¿no? Entonces decidieron venir aquí y fundar una familia aquí en México. Se instalaron en Veracruz, tuvieron 2 hijas, trabajaron muy duramente, empezaron a prosperar. Llegó la revolución y resulta que Veracruz fue el único estado en el que echaron a los españoles. Con lo cual, después de haber descubierto que lo del caballo blanco era mentira, después de haber descubierto que lo de las cachas de nácar era mentira, después de haber trabajado como burros para salir adelante, se volvieron a montar en un barco con lo mismo con lo que habían venido, o sea, nada y 2 niñas, y se volvieron a España. Y una de esas niñas era mi abuela, que nació en un pueblo de Veracruz, cerca del Valle de Orizaba, cerca del Paso del Macho, que se llama Atoyac. Una de las geografías fabulosas de mi infancia. Yo le decía a mi abuela, abuela, cuéntame cosas de México. Y mi abuela decía, no puedo, hija, porque no me acuerdo de nada. Porque ella volvió a España con 3 años, ¿no? Y luego, lo que es la vida. Mi bisabuelo, que había huido de un país donde le parecía que no iba a triunfar, montó una taberna en la calle Fuencarral de Madrid, con la que se ganó la vida muy bien haciendo cocidos. La receta del cocido que yo evoco en ese artículo sobre Tristana que Sandra ha hablado, el cocido que se hace en mi casa, es el cocido de mi bisabuelo. Cuando gané el premio Sor Juana aquí en Guadalajara, me acordé de mis bisabuelos y de su triste experiencia de emigración. Y conté esta historia y dije sus nombres porque pensé que a ellos les habría emocionado mucho pensar que una bisnieta suya recibía un premio en este país, ¿no? Y hoy, en este lugar maravilloso, me parece justo volver a contar su historia, volver a mencionar sus nombres, porque seguro que también estarían muy impresionados. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la memoria y tiene mucho que ver con la familia y tiene mucho que ver con las cosas de las que yo voy a hablar aquí hoy. Yo titulé esta conferencia, segundo intento, Mirar el mundo, porque es en lo que yo creo que consiste la escritura. Escribir es mirar el mundo y contar lo que uno ve. La literatura existe porque
cada persona mira en la misma dirección, ve las mismas cosas, mira las mismas cosas y ve cosas diferentes, porque esa mirada pasa por el filtro de la propia ideología, de la propia memoria, de la sensibilidad de cada uno, de los conceptos que cada uno tiene de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no? Por eso la literatura puede tener que ver con la política o no, pero siempre tiene que ver con la ideología. La literatura es una toma de posición frente a la realidad. Y cualquier libro, con independencia de que su autor lo pretenda o no, es un producto ideológico. Cuando un escritor decide hablar de la injusticia o del sufrimiento o de la tortura por la que atraviesan sus semejantes, está produciendo ideología. Cuando un escritor se mira al ombligo y habla del cielo y de los pájaros y de que tarda 1 hora en bañarse y a qué huelen las sales de baño que echa de su bañera, también está produciendo ideología, aunque no quiera, aunque no sea consciente de lo que está haciendo. Por eso lo que pretendo contarles en esta conferencia es cómo miro yo el mundo y qué veo y qué cuento en mis libros. Ya lo ha contado Sandra que a menudo digo que no es lo mismo haber sido árbol en una función de Navidad que haber sido un angelito. Yo nunca fui angelito, fui árbol. Es curioso porque yo no recuerdo los nombres de mis mejores amigas del colegio, pero no recuerdo los nombres de ninguna niña, ni siquiera de las monjas que había a mi alrededor, pero recuerdo perfectamente el nombre de la niña que hacía de Virgen María todos los años en Navidad. No lo diré porque es muy injusto, pero soy consciente de lo que recuerdo de aquel periodo remoto de mis años en el colegio. Está el nombre de la niña que hacía de Virgen María. Pero yo tenía 2 armas secretas. Yo no hacía de angelito, ni siquiera de pastora, porque era muy morena y era muy peluda y además era muy gorda y muy alta. Entonces no quedaba nada bien en un Belén. Un año hice de Rey Baltasar por el color, pero normalmente no, ni siquiera. Pero yo tenía 2 armas secretas. Tenía los libros y tenía a mi abuelo Manolo Grandes, que es, como ha dicho Sandra, un personaje que aparece invariablemente en todos mis libros, que fue el primer hombre de mi vida y una presencia absolutamente benéfica para mí. Cuando yo era pequeña, yo tenía un abuelo que hablaba conmigo y me escuchaba. Y yo creía que eso era lo normal. Yo creía que todos los niños tendrían abuelos que salieran con ellos a andar por Madrid y les contaran historias y les escucharan. Mucho tiempo después descubrí que no era así, que yo había sido afortunada por tener un abuelo como ese. Un abuelo que me regaló efectivamente el libro más importante que yo he leído en mi vida, que fue una versión de la Odisea para niños que me regaló cuando hice mi primera comunión. Yo creo que yo soy escritora porque me vengué con Ulises. Si recuerdan ustedes la Odisea, yo no entiendo por qué. Probablemente los escritores entendemos tan poco de lo que nos pasa, ¿no? Siempre hay como una especie de cuarto oscuro dentro de nuestra conciencia que no sabemos por qué. Yo, desde que Ulises estaba en la gruta de Calipso, sentí una identificación absurda con aquel personaje y empecé a leer en primera persona, al plural. Esa es la maravilla de la literatura, es el milagro de la literatura. Cuando un libro nos gusta, cuando un libro nos apasiona, siempre nos cuenta nuestra vida. Los clásicos nos tratan de tú. Cuando un libro llega a convertirse en un clásico es porque tiene ese poder milagroso de tratar a sus lectores de tú, de contarnos nuestra propia vida. Aunque lo haya escrito alguien que nunca ha conocido el lugar donde nosotros vivimos, porque ha vivido 3 siglos antes o 300, la literatura nos cuenta nuestra vida y la literatura nos trata de tú. Eso me pasó a mí con aquel libro. Yo naufragué con Ulises, entré, salí.
me até al mástil del barco, me agarré a las lanas de un carnero para huir de la cueva de Polifemo, grité nadie, soy nadie, soy nadie. Fui a la isla de Circe, me pasaron todas esas cosas, pero lo fundamental que me pasó a mí cuando yo leí aquel libro, lo fundamental, lo importante de verdad, fue que cuando llegamos a Ítaca al final de nuestro viaje y Penélope no nos reconoció, esa es una prueba también de lo que es una buena historia, ¿no? Las buenas historias hacen comulgar a los lectores con ruedas de molino y consiguen que los lectores den las gracias de rodillas, ¿no? Es absolutamente imposible que Penélope no reconociera a Ulises cuando llega a Ítaca. Pero si Penélope lo hubiera reconocido, ¿qué nos habríamos perdido después? Nos habríamos perdido lo mejor, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de lo que sentí cuando estaba terminando de leer ese libro. Y a mí a menudo me dicen que mis novelas son muy visuales y que si yo escribo para el cine y que si mis novelas son muy fáciles de llevar al cine porque parecen visuales. Y yo siempre digo lo mismo, que mis novelas probablemente son visuales porque yo parto de imágenes. Lo que a mí me lleva a escribir es una imagen que me obsesiona, que me persigue, a la que doy vueltas y vueltas hasta que descubro que esa imagen me lleva a una historia que voy a contar, ¿no? Pero las imágenes son muy anteriores al cine. Las imágenes en la literatura han existido siempre. Y yo, la sala del palacio de Penélope, en la que Ulises se sienta como un mendigo a comer las sobras en una columna de la derecha me lo estoy inventando yo, porque yo siempre le he visto ahí, siempre le he visto situado ahí. Esa imagen es una de las imágenes que he visto con más claridad en toda mi vida. Ustedes saben que el día que Ulises llega a Ítaca, Penélope había hecho una cena para los pretendientes en la que tenía que elegir marido. Y los pretendientes estaban borrachos. Una de las cosas que me hizo la Odisea, aparte de escritora, me hizo republicana. Porque yo no podía entender, yo entendía todo, entendía que los dioses estaban en contra de Ulises, entendía que no lo dejaban volver a casa, todo eso lo entendía. Que las montañas se unían, que los océanos se caían, todo eso lo entendía. Lo que no entendía es por qué Penélope estaba tan angustiada porque se comían el contenido de la despensa y se bebían el vino los pretendientes. Eso es lo que no entendía. Yo pensaba, si son reyes serán ricos. Si no son ricos, entonces ¿para qué sirven los reyes, no? Entonces, pues Penélope hace una última cena para los pretendientes y les dice, este es el arco de mi marido, el que sea capaz de atravesar 7 anillas, ya saben. Como estaban todos tan borrachos, ninguno fue capaz ni de doblar el arco, ¿no? Entonces el mendigo que estaba comiendo las sobras se levantó y le pidió a la reina permiso para intentarlo, y en ese momento cambió la vida de 2 mujeres. La vida de Penélope, reina de Ítaca, y la mía, que estaba leyendo en una ciudad que naturalmente de la que Homero no tuvo noticia nunca jamás porque no existió, cuando quien fuera el autor de la Odisea escribió ese libro, que formaba parte de un territorio completamente ignoto para los que escribieron ese libro. En ese momento mi vida también cambió, porque cuando Ulises se levanta y dobla el arco y carga una flecha y mata al primer pretendiente, él se venga a sí mismo y me estaba vengando a mí. Me estaba vengando de todas las injusticias, de todos los sufrimientos, de todas las veces que no me habían elegido angelito ni pastora en la función de Navidad. Y la emoción que yo sentí mientras Ulises mataba uno por uno a cada pretendiente, que era como matar a todos los dragones de la injusticia, de la amargura, esa emoción fue tan pura, fue tan poderosa como ninguna otra que yo hubiera probado hasta entonces. Yo creo que en ese momento Penélope decidió mi suerte, porque yo comprendí que mi vida, fuera lo que fuera, tenía que tener que ver con esa emoción. Yo tenía que vivir dentro de esa emoción. Tenía que poder seguir disfrutando, convocando o suscitando de alguna manera esa emoción enorme de las flechas de Ulises. Fíjate que es
poco políticamente correcto esto que cuento, pero bueno, era así, de las flechas de Ulises que buscaban a los culpables, ¿no? Luego con el tiempo he pensado que, claro, realmente no es tan descabellado el impacto tan enorme que me hizo esa novela, porque James Joyce escribió una novela que se llamó Ulises, no escribió una novela que se llamó Aquiles, ni siquiera Héctor, que es mi personaje favorito de la Ilíada. Ulises es el héroe más moderno de toda la mitología clásica. Ulises es un hombre solo que está desarmado y quiere volver a casa. Y los dioses, con todo su poder, con toda su omnipotencia, se conjuran para impedirle a este hombre solo y desarmado que vuelva a casa, ¿no? Ese es el origen de la emoción de la Odisea, y por eso yo creo que me resultó tan fácil identificarme con aquel protagonista, y por eso ese libro fue tan importante para mí. Cuando me preguntan ¿cuál es el libro más importante que has leído en tu vida?, yo siempre cuento ese. Para ser completamente sincera y para ser honesta, les diré que el segundo libro más importante que he leído en mi vida, aunque no me conviene porque en este momento todos ustedes están pensando que estoy quedando muy bien, pero para ser sincera, el segundo libro más importante que he leído en mi vida fue Mujercitas, de Louise May Alcott, porque yo, después de aquella experiencia con la Odisea, decidí que quería ser escritora, pero no sabía cómo quién. Porque los niños eligen una vocación por emulación. Entonces quieren ser médicos como su padre, profesores como su tío, actriz como Ava Gardner, pero yo no sabía como quién quería ser escritora, hasta que descubrí que yo quería ser escritora como Jo March, cuando leí Mujercitas, y decidí que yo quería ser escritora como Jo March. Y fíjate que en Mujercitas aprendí algo también, para ser completamente justa, con Louise May Alcott, que escribió una buenísima novela. A mí Mujercitas me parece una novela muy buena, pero sobre todo, si recordamos el escrutinio de libros del Quijote, en el que el barbero y el cura queman todos los libros del Hidalgo, y el cura, cada vez que manda un libro a la hoguera, lo comenta porque los ha leído todos, ¿no? Esa es la socarronería oculta de Cervantes. Y los comenta con tanto ardor que el barbero le pregunta, pero bueno, entonces si estos libros son tan malos, o sea, si son tan buenos los libros, son tan fabulosas las historias que me está contando usted, ¿por qué los estamos quemando? ¿Será que no hay que quemarlos? Y el cura le dice, no, estos libros son muy nocivos, pero no hay ningún libro tan malo que no contenga algo bueno. Y así, en Mujercitas, cuando Jo March llega finalmente a Europa, después de haber abandonado a ese petimetre que no nos gustaba nada, que se lo quita a su hermana Amy y que se lo tiene que quedar, y llega a Viena y se echa un novio que nos gusta, que es un profesor muy serio y muy circunspecto que nos gusta, cuando Jo March le da su primer libro a este novio vienés, y el novio, como decíamos ayer Luis y yo, se atreve a decirle la verdad, se atreve a decirle, mira, esto es malísimo, no lo publiques, le da un consejo que es un consejo fundamental para cualquier escritor. Le dice, escribe de lo que conoces. Escribe de lo que conoces es la gran lección que a mí me entregó la lectura de Mujercitas, el segundo libro más importante de mi vida. Yo soy escritora porque me vengué con Ulises, como les digo. Si no hubiera sido capaz de vengarme con él, nunca habría querido escribir. En aquel momento yo era muy pequeña y no era capaz de formular lo que les estoy contando. Eso ha sido una formulación posterior, claro. Yo descubrí que la literatura es el territorio de la emoción. El territorio de la emoción es la literatura. La literatura es como el sudario de Penélope. El sudario que Penélope tejía por las mañanas y destejía por las noches para crear un eterno comienzo, ¿no? La literatura es un tejido hecho con los hilos de la vida que nunca empieza y que nunca termina porque se teje y se desteje constantemente. Y escribir un libro, por hacer justicia a otra de mis lecturas juveniles, otro de los libros que me convirtieron en escritora, yo creo que escribir un libro es como atreverse
a modificar el mapa de los sentimientos humanos con un puntito. Dibujar un puntito en mitad del océano de los mapas. Y ese puntito es una isla desierta. Cada libro que escribimos es como fundar una isla desierta. Y después de fundarla, lo único que nos queda es desear desesperadamente un naufragio. Convocar a un náufrago. Desear que algún barco naufrague y alguna persona se acerque a nuestra isla y con suerte la colonice. Y se haga una casa con los materiales que va a buscar al barco. Va a buscar pues unas maderas, unas lonas, y que con suerte un grano de trigo llegue en el suelo de algún cajón y caiga en la arena y germine y se convierta en una planta con la que algún día el lector haga su propio pan. Otra de las grandes emociones de mi vida fue la primera planta de trigo de Robinson Crusoe. Otro de los momentos que no olvidaré jamás, la emoción de esa plantita cuando Robinson sale un día de su casa y dice: uy, esto será trigo, y es trigo, y nadie sabe cómo ha llegado hasta allí. Pero es un trigo que germina y que planta, acaba haciendo un horno y acaba cociendo pan y se lo acaba comiendo. Eso para mí es escribir un libro, y es otro homenaje que a un libro que me ha marcado muchísimo mi vida. O sea que lo primero de todo son los libros que leí, ¿no? El camino hacia la escritura para mí fueron los libros. Yo creo que entre leer y escribir son las dos caras especulares de la misma cosa, ¿no? Y ser lector y empezar a escribir es cruzar el espejo. Es lo que hace Alicia, ¿no? Es cruzar el espejo, pasar de un lado al otro, siempre un espejo que son dos extremos de un cabo, que es el cabo de la emoción, ¿no? El cabo de la emoción humana. Como se habrán dado cuenta ustedes, desde que he empezado a hablar, y aparte de eso Sandra se lo ha adelantado, la palabra clave de mi oficio es memoria. Memoria es la palabra clave de este oficio, y memoria es la palabra clave de mi trabajo. La memoria es una de las cosas más maravillosas, uno de los atributos más maravillosos de los seres humanos, porque la memoria es una creación. Aunque nosotros digamos me acuerdo de memoria, lo estoy viendo ahora mismo, me lo sé de memoria, la verdad es que cada uno de nosotros construye su propia memoria. Los seres humanos seleccionamos los recuerdos. Los que nos gustan mucho los agrandamos. Los que nos gustan muy poco los encogemos. Los que no podemos soportar aquel ridículo que hice en la boda de mi prima o aquella metedura de pata tan horrorosa, lo suprimimos. Y llega un momento en el que ya no nos acordamos jamás de haber hecho lo que hacemos. Pero hay un mecanismo todavía más fascinante, y es que los recuerdos de los demás, que son tan buenos y son tan deseables y nos los merecemos tanto, que nos tendrían que haber pasado a nosotros, los robamos. No, todos robamos recuerdos. Entonces tú cuentas una historia fabulosa, la primera vez eres sincero y eres honrado, y la cuentas diciendo: pues a una chica de mi trabajo le pasó. La segunda vez dices: pues yo creo que a alguien le pasó. Y la cuarta vez dices: pues a mí me pasó una vez una cosa extraordinaria. Y con el tiempo vas adornando, decorando, profundizando ese recuerdo que tú te merecías, hasta el punto de que muchas veces no solamente se convierte en una obra maestra, sino que es mucho mejor que el recuerdo original, ¿no? Porque lo has trabajado y te lo has adornado. Bueno, pues el trabajo de un narrador consiste en hacer esto sistemáticamente, ¿no? Lo que hace un novelista es, igual que todas las personas construyen su memoria, pues un novelista de forma sistemática roba, invade, manipula las memorias de los demás. Yo muchas veces lo digo, cuando me cuentan algo que me parece irresistible, digo: a lo mejor lo uso.
Y entonces la persona que me lo haya contado dice, bueno, y como escribir normalmente es un proceso que necesita años para sedimentarse, pasan 3 años, pasan 4 años, pasan 6 años, pasan 8 años y lo uso. Y entonces alguien viene y me dice, oye, pero has usado lo que te conté. Dije, ya te lo dije. Dice, ya, pero yo creía que ya no lo ibas a contar. Yo creía que no lo ibas a contar, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, para mí, la memoria es el elemento, el gran tema de mi carrera también, o sea, el gran tema de mi obra es el tema que más me ha obsesionado, porque me interesa tanto la memoria personal, me interesan tanto estos mecanismos de fabulación universales por los que cada uno crea su propia memoria, como la memoria colectiva. Porque yo soy una escritora española, y escribir en España también es hacer memoria. Escribir en España es luchar contra el olvido. He empezado hablando de mi abuelo y voy a contarles una historia que tiene que ver con mi abuela. Una historia que yo creo que es también el principio de todo, un principio distinto. Nos remontamos al año 72. Yo creo que sería el 72. Igual fue el 73, una cosa por ahí. Yo estaba un día cocinando con mi madre en la cocina de casa. A mí me encantaba ya cocinar. Me gustaba cocinar desde pequeña. Y voy a hacer un paréntesis. Yo creo que cocinar es una de las actividades mejores a las que se puede dedicar un narrador, un escritor. Porque cocinar concentra una atención exhaustiva en una parte muy pequeña de la cabeza, que es la que necesitas para no cortarte, para no quemarte, para que no se te agarre el guiso, y libera el resto de la cabeza para pensar en otras cosas. Entonces, dándole vueltas a una bechamel se piensa estupendamente, ¿no? Una vez Ana María Matute, que es una escritora a la que yo admiro mucho, sin la que yo no sería quien soy, me contó, como haciéndome una confidencia, me dijo, tú no te lo vas a creer, pero en la época en la que yo escribía Los hijos muertos, Primera memoria, en la época de sus grandes novelas, yo me dedicaba a la carpintería y le hacía muebles para las casas de muñecas de mis sobrinas, y hacía juguetes, y yo le dije, yo lo entiendo perfectamente porque yo cocino y es lo mismo, ¿no? Entonces a mí desde siempre me ha gustado cocinar. Y mi madre me dejaba ayudarla, me dejaba que picara cebolla, me dejaba que le pelara los huevos duros, me dejaba. Y en aquella época mi madre compraba una revista que todos ustedes van a conocer, que se llama Hola, y que era la revista española por antonomasia. Pero la revista Hola de los años 70 era una cosa mucho más exquisita, mucho más glamurosa que ahora. Ahora en el Hola sale cualquiera. Pero en los años 70 solo salían emperatrices con unos... Farah Diva con unas esmeraldas así de grandes puestas en la corona. Salían emperatrices, salían reinas y estrellas de Hollywood, que era Elizabeth Taylor con sus propios esmeraldones puestos en la diadema. Era una revista muy exquisita, ¿no? Pero en esa revista de vez en cuando se colaba una señora que no pegaba nada, porque iba con un chándal y un turbante de felpa. Una señora mulata que vivía en una granja un poco desastrosa, ¿no? Y yo una vez le pregunté a mi madre, ¿qué pinta aquí esta señora? Yo no entiendo qué hace entre Farah Diva y Elizabeth Taylor y todas estas, ¿qué hace aquí esta señora tan desastrosa, no? Y mi madre me dijo que no, que había sido una mujer muy, muy importante, que había sido una mujer muy, muy famosa, una artista fundamental, que se llamaba Josefina Baker, porque era Josephine Baker, pero en España ya saben que tenemos la costumbre de apropiarnos de todo, entonces mi madre le llamaba Josefina Baker, que es más bonito que Josephine Baker, Josefina Baker. Y a continuación, sin ser consciente de lo que me estaba diciendo, me dijo, tu abuela la vio bailar. Yo había nacido en Madrid en 1960. Yo iba a un colegio de monjas, donde aparte de no elegirme nunca para hacer de angelito, me habían transmitido una educación que luego no me sirvió de nada, porque a mí me educaron para vivir en un país que por fortuna, cuando yo me convertí en una mujer adulta, había dejado de existir.
yo recibí una educación de posguerra, porque en algunas cosas el franquismo no cambió nada a lo largo de 40 años, y una de esas cosas fue la educación. A mí no solamente me enseñaron a bordar, cosa que hacía fatal, y llevaba todos los pañitos negros y retorcidos, sino que, por ejemplo, para que se hagan una idea, nosotros en filosofía nunca pasamos de Descartes, porque ya más allá de Descartes no era apropiado para las niñas. Estudiábamos un programa distinto en historia, en literatura, en filosofía que los chicos, y nos preparaban para ser amas de casa y todas estas cosas, ¿no? Bueno, para mí, que mi abuela hubiera visto bailar a una mulata que bailaba desnuda con una falda de plátanos, era como si me hubieran dicho que los extraterrestres acababan de aterrizar en la Plaza Mayor, lo mismo, ¿no? Entonces le pregunté a mi madre, que no entendió nunca lo que me dijo. Mi madre nunca entendió la profundidad de lo que me había dicho. Le dije a mi madre, pero ¿mi abuela qué abuela? Y mi madre me dijo, pues ¿qué abuela va a ser? Mi madre, tu abuela. Y yo pensé, bueno, pues... Y yo dije, ¿pero dónde la vio bailar? Porque yo pensé que a lo mejor mi abuela había viajado por el mundo y yo no lo sabía. Y entonces mi madre me dijo, pues ¿dónde va a ser? En Madrid, la vio. Y entonces volví a preguntar, porque dije, yo qué sé, pues a lo mejor mi abuela, cosa que no me parecía verosímil, pero yo qué sé, a lo mejor había sido de un club privado, no sé. A mí me parecía tan increíble eso que le dije, pero ¿en Madrid dónde? Y mi madre ya me miró como diciendo, qué niña más pesada, y me dijo, pues en Madrid ¿dónde va a ser? En un teatro. Y en ese momento yo me quedé como sin tierra debajo de los pies, ¿no? Porque yo hasta aquel momento creí que el progreso era una línea recta. Yo creía que si yo era más joven que mi madre y mi madre era más joven que mi abuela, yo era más moderna que mi madre y mi madre tenía que ser más moderna que mi abuela. Y de repente me di cuenta de que mi abuela había sido la más moderna de las tres. Y yo comprendo que Josephine Baker bailando desnuda con una falda de plátanos parece una frivolidad, pero fue la punta del iceberg. Y desde aquel momento me estoy intentando explicar ¿por qué me tocó nacer en un país tan raro como el país en el que nací? ¿Y por qué pasan las cosas que pasan en mi país, ¿no? Para mí fue como la punta del iceberg, yo no me lo podía creer, ¿no? Y al mismo tiempo sentí que era muy extraño que yo, que era la nieta verdadera de mi abuela, no me pudiera creer la vida verdadera de mi abuela. Y yo dije, ¿aquí qué ha pasado? Aquí ha tenido que pasar algo. Es como si me hubieran robado algo. Como si alguien hubiera cortado los hilos que me unían con mi abuela. No es posible esto, ¿no? O sea, lo normal es que un nieto se crea la vida de su abuelo. Eso es lo que te imaginas que es normal, pero si eres español resulta que eso no pasa, ¿no? Entonces, por eso les dije que yo, cada vez que hablo de mi vida y cada vez que hablo de mi experiencia y del lugar desde el que miro el mundo, antes o después acabo hablando de mis abuelos, de mi abuelo y de mi abuela, de mi pasado. Y por eso la memoria colectiva es tan importante para mí. La memoria tiene que ver con el presente, no tiene que ver con el pasado. A menudo la gente que es partidaria de no tocar nunca nada y de que todo quede como está, suele decir que la memoria es un ejercicio nostálgico y paralizante que impide avanzar, pero es mentira. La memoria no tiene que ver con el pasado, la memoria tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Miren hacia arriba, miren a los lados, miren detrás de mí. Y solamente con esto ya se irán dando cuenta de lo que quiero decir, ¿no? La memoria define lo que queremos ser, a quién nos queremos parecer y a quién no queremos parecernos, ¿no? La memoria es la línea que traza a menudo la frontera entre los países decentes y los países indecentes. Y la memoria es el gran asunto pendiente de mi generación en un país que ha predicado, donde se ha predicado un poco la amnesia como camino hacia el progreso, ¿no?
Cuando me preguntan a mí por qué tenemos tanto interés en España, por qué tenemos esta obsesión por hablar del siglo XX, por hablar de la guerra, por hablar de la República, de lo que ocurrió, de aquella tragedia, cuando estoy fuera de España yo suelo contar que yo formo parte de una generación de niños que crecieron en casas donde había fotos enmarcadas en marcos de plata encima de la cómoda de gente que no sabíamos quién era. Y entonces preguntábamos, ¿y este quién es? Y entonces era tu tío fulanito, o era el novio de la tía no sé cuantitas, o era el hermano de tu abuela, o era alguien, ¿no? Y tenía un nombre. Y entonces tú decías, bueno, ¿y dónde está? ¿Y por qué no lo conozco? No, porque murió. ¿Y cuándo murió? Hace mucho tiempo. ¿Y cómo murió? Y nos decían, no vamos a hablar de cosas desagradables, no hablemos de cosas tristes, no hablemos de cosas desagradables. Entonces, nuestra infancia fue así, y poco a poco los españoles de mi generación, de la generación de los nietos de quienes lucharon en la guerra civil, fuimos cargando con una mochila que cada vez pesaba más, ¿no? Todos nosotros llevamos como una mochila invisible con la memoria de nuestra familia, con nuestra memoria personal y colectiva detrás, ¿no? Con mi abuela viendo a Josephine Baker bailar en un teatro de Madrid, con la foto enmarcada de quien no sabemos qué es, con las cartas que se encontraban en un cajón y llegaba tu madre y te daba un bofetón y chillaba y te decía, esto no lo toques nunca más porque ya te he dicho que esto no se toca nunca más. Este tipo de secretos, estas preguntas que nunca nos respondieron. Yo creo que la memoria es el gran asunto pendiente de mi generación, igual que el gran asunto pendiente de mis padres, de la generación de mis padres, fue la transición. Y por eso, en realidad, y voy a ir terminando porque yo me pongo a hablar y no termino de hablar nunca, yo en realidad he escrito siempre la misma historia, ¿no? Cuando la gente a veces me dice ¿qué diferencia hay entre tus libros del principio y tus libros del final? ¿Cómo has evolucionado? ¿En qué se parece la Almudena del principio a la Almudena del final? Pero en realidad yo siempre he escrito la misma historia. Benito Pérez Galdós, al que Sandra ha mencionado también, y que es otro personaje clave en mi vida, escribió dos tipos de novelas. Las novelas contemporáneas, en las que él contaba la España donde él había vivido, y los episodios nacionales, que contaban de dónde venía la España en la que él había vivido. Yo, sin ser consciente en absoluto de lo que he hecho, porque hay escritores más rápidos que yo, que se dan cuenta de lo que hacen, yo hago las cosas, pero luego tardo en darme cuenta de lo que he hecho. He escrito siempre la misma historia. Lo que pasa es que escribí antes la segunda parte y luego estoy escribiendo la primera parte. Yo, en mis primeros libros, escribí sobre los conflictos de identidad de las mujeres de mi edad, en mi país, en mi ciudad, sobre nuestra identidad colectiva. Y después decidí que ya no podía escribir nada más sobre el tema porque ya me había cansado. Escribí un libro que es como una bisagra por la que se puede doblar mi obra por la mitad, que es Los seres difíciles, y ahora estoy escribiendo la primera parte de la segunda parte que escribí primero, ¿no? Así que de alguna manera la memoria es el tema de mi literatura, ¿no? Voy a terminar con una anécdota muy pequeñita, pero que no me resisto a contarles, que en mis notas estas había puesto, sí hay tiempo, pero es tan bonita y tan pequeñita que se la voy a contar. Es una historia que encontré en un libro de David Mamet. David Mamet cuenta cómo describía Stanislavski, el del famoso método, este actor ruso que escribió el famoso método. Dividía las obras de teatro en dos categorías, ¿no? Primero estaban las obras de teatro que tenían mucho éxito, que levantaban al público enfervorecido a aplaudir, y que la gente salía del teatro diciendo verdaderamente es una obra maestra, verdaderamente qué bien, es maravilloso, qué maravilla, cómo están de bien los actores, esto es fabuloso. Y decía Stanislavski que después de eso se iban a cenar
Y al día siguiente ya no se acordaban de la obra de teatro que habían visto y no se acordaban de la obra de teatro nunca más. Pero que luego había otras obras que mantenían al público en silencio. Terminaba la obra, nadie se levantaba, aplaudía a la gente con cuidado y salían del teatro en silencio porque no estaban muy seguros de lo que habían visto y no estaban muy seguros de si les gustaba o no. Y que esas eran las obras de teatro que nunca se olvidaban y que esas son las obras maestras de la literatura universal, porque a lo mejor no son tan perfectas, ni son tan facilonas, ni son tan espectaculares como las que levantan al público, pero contienen una sustancia afín al corazón humano. De eso se trata, de escribir libros en los que intentemos poner una gota de una sustancia afín al corazón humano. Eso y mirar al mundo es la escritura para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Almudena. Esta ovación no significa que nos vamos, que es hacer como la obra de Stanislavski, que salimos tan emocionados. Es una ovación de emoción, realmente nos has tocado. Nos quedamos con una impresión absolutamente maravillosa de la escritura, de cómo mirar al mundo, de qué es la literatura. Ha sido un privilegio estar aquí esta mañana. Agradezco, por supuesto, el patrocinio de Grupo Planeta por traernos a Almudena Grandes a la FIL Guadalajara. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. La reconstrucción de la memoria y la posibilidad que da la literatura para mirar el mundo. Gracias, Almudena Grandes, por habernos ofrecido su visión en numerosas páginas a las que habrá que acudir una y otra vez. Así la hemos recordado a un mes de su partida. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches.